En este problema de corriente alterna nos dan un circuito con una resistencia pura de 10 ohmios y un condensador con una capacidad de 20 microfaradios, ambos en serie, como se indica aquí en la figura. Está sometido en sus extremos a una diferencia de potencial igual a 250 por el coseno de 2500 por T menos 30 grados. Cantidad, naturalmente, en voltios, que son las unidades que siempre utilizamos para la tensión. Y nos piden calcular la intensidad instantánea que recorre el circuito. La forma en la que nos dan la tensión es la que ya hemos utilizado anteriormente. La tensión instantánea es igual a la amplitud de la tensión V sub O por el coseno de la velocidad angular omega por T más el ángulo phi. En este caso referido al eje real. Si lo pasamos a la forma compleja, aquí hemos indicado en forma compleja esa tensión V estrella con una amplitud de 250 voltios o módulo de ese complejo y el ángulo de menos 30 grados sexagesimales referidos al eje real X. La velocidad angular omega tiene que darse en radianes por segundo para que los cálculos sean correctos, porque mientras aquí, como vemos, estamos dando un sumando en radianes, porque estos son omega en radianes por segundo son radianes, y otro sumando en grados sexagesimales. Eso no es ortodoxo, pero lo que es obligado, como ya veremos después, luego lo demostraremos, la velocidad angular omega tiene que darse en radianes por segundo. Bien, vamos a pasar de la forma instantánea a la forma compleja. Que es igual a la forma compleja exponencial abreviada, en la que damos en primer lugar la amplitud de esa tensión, que son 250 voltios, y a continuación el ángulo, que son menos 30 grados sexagesimales. Ya digo que, como por costumbre se utilizan grados sexagesimales, vamos a seguir utilizando esas mismas unidades, aunque lo correcto, puesto que esto es una suma, deberían de ser radianes, el ángulo phi. Pero bueno, sabiendo de lo que tratamos, no hay lugar a error. Si hubiera que sumar esta cantidad, evidentemente habría que pasar phi a radianes. Bueno, esta es la forma abreviada de la forma exponencial, que como sabemos es igual a la amplitud V sub O por E elevado a J por el ángulo de phi. La parte correspondiente a omega, como ya dijimos anteriormente, no la escribimos, porque esa parte es común para todas las magnitudes del circuito y no vamos a operar con ella. Vamos a operar con estos valores. Una vez pasada
la tensión a forma compleja, abreviada, como tenemos aquí, vamos a poner aquí las unidades, vamos a calcular la impedancia del circuito. Y una vez conocida la impedancia, calcularemos la intensidad aplicando la ley de Ohm en forma compleja. La impedancia de este circuito, como ya vimos anteriormente, Z, esa impedancia, es igual a R más 1 partido por J omega y por la capacidad C. Vamos a sustituir omega y C y R, y en vez de 1 partido por J pondremos menos J, puesto que 1 partido por J es igual a menos J. Luego esto será igual a 10 ohmios de la resistencia menos J, que multiplica a 1 partido por omega, que son 2500 radianes por segundo, por C, que son 20 microfaradios, que en faradios, puesto que hay que pasarlo a faradios, son 20 por 10 elevado a menos 6 faradios. Esto serán ohmios. Si operamos aquí, obtenemos que Z, en su forma compleja, es igual a 10 menos este quebrado, vale 20 por J ohmios. Esta es la forma binómica. Vamos a pasarla a la forma exponencial abreviada. Si dibujamos aquí el complejo Z, la parte real vale 10, la parte imaginaria vale menos 20, este es el complejo impedancia, el ángulo que forma con el eje real lo vamos a llamar φ'. El módulo del complejo será igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, que eso es 22,3 ohmios. Y el ángulo φ' es igual al arco tangente de menos 10 partido por 20, o 10 partido por menos 20. Ese ángulo en grados sexagesimales es menos 63,4 grados sexagesimales. Bueno, pues entonces en la forma exponencial abreviada, el complejo impedancia es igual al módulo 22,3 y el ángulo que forma el complejo con el eje real es menos 63,4 grados. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la ley de Ohm en la forma compleja, y en forma compleja es igual
al complejo tensión partido por la impedancia en la forma compleja. Por eso hemos pasado la impedancia a la forma exponencial, porque ahora se divide fácilmente, como ya sabemos. Esto es igual al cociente de 250 con el ángulo de menos 30 partido por 22,3 ohmios, arriba son voltios, con el ángulo de menos 63,4 grados sexagesimales. Ya digo que esta es la forma abreviada, en realidad la forma es esta, o sea que es un módulo delante por E elevado a J con un ángulo expresado aquí entre estos símbolos. Luego si dividimos, esto será 250 entre 22,3, que es 11,2 amperios, y el ángulo será la diferencia entre menos 30 y menos 63,4. El cociente de E elevado a J menos 30 partido por E elevado a J menos 63,4 es igual a E elevado a la diferencia de los dos exponentes. Por eso restamos del numerador el denominador. Hay que cambiar de signo pues al denominador. Como tiene signo menos, pasa signo más. 63,4 menos 30 son 33,4 grados. Esa es la forma compleja que hemos indicado aquí, el ángulo de 33,4 grados referido al eje real y 11,2 amperios la amplitud de la intensidad. Por lo tanto, el desfase entre la tensión y la intensidad es de la suma de estos dos ángulos. La tensión va por detrás de la intensidad en los fasores correspondientes con un ángulo de 63,4 grados, la suma de estos dos ángulos. Bueno, pues ahora la forma instantánea de la intensidad I de t será igual, aplicando lo mismo que aquí, a la amplitud, que es 11,2 amperios, por el coseno de omega, que son 2500 radianes por segundo, por t, y más el ángulo phi, que es más 33,4 grados sexagesimales. Bueno, ya dije antes que esta forma no es ortodoxa, o sea que no es correcta, porque estamos sumando radianes con grados sexagesimales. Pero se viene manteniendo el ángulo en grados sexagesimales. Y ya dije antes que omega tiene que venir obligadamente en radianes por segundo, porque si no esta expresión no sería correcta, porque aquí omega aparece y hay que darle un valor en unas unidades. Si se las diéramos en otras unidades, el valor de z sería diferente. Y para que sea homogéneo todo el cálculo, para que las unidades sean todas del sistema internacional en el que estamos trabajando, estas unidades, las de la omega, las de la velocidad angular, tienen que darse en radianes por segundo. Ahora vamos a justificar por qué son radianes por segundo. Y vamos a resolver un ejemplo sencillo y por qué tienen que darse en radianes por segundo, porque si no, no sería válido.
todo parte de que, según sabemos y hemos indicado ya anteriormente, en mecánica también se hace así, la relación entre el arco de un movimiento circular y el ángulo viene dada porque el radio por el ángulo es igual al arco, pero eso solo es verdad si el ángulo se da en radianes. Si no, esa relación no es correcta. Y de ahí deriva luego la velocidad lineal, cómo se calcula. Pues para relacionarlo todo eso y sea correcto, el ángulo tiene que venir en radianes. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo que proponemos a continuación. En el movimiento circular de un punto alrededor del centro O a una distancia r, la diferencial de S o diferencial de arco recorrido por la partícula es igual al producto del radio por la diferencial de ángulo alfa. Esa igualdad es correcta siempre que la diferencial de alfa o el ángulo venga en radianes. Si no, esta igualdad no se da. Si dividimos por la diferencial de tiempo en ambos miembros, en el primer miembro obtenemos la velocidad lineal, el módulo de la velocidad lineal, que será igual a diferencial de S partido por la diferencial de tiempo, igual a R, el radio, por la diferencial de ángulo partido por la diferencial de tiempo. Y este cociente de diferenciales es la velocidad angular omega. Entonces, el módulo de la velocidad lineal en un movimiento circular es igual a R por la velocidad angular siempre que venga en radianes. En radianes por segundo si el sistema de unidades que estamos utilizando es el sistema internacional. En ese caso el radio vendría en metros y la velocidad lineal en metros por segundo. Vamos a aplicar esta consideración al cálculo de una fuerza electromotriz alterna. Va a ser la fuerza electromotriz generada por una espira rectangular de dimensiones 2R y A. Esa espira rectangular gira alrededor de un eje que pasa por el centro del lado de 2R y este eje es paralelo a estos dos lados. Esa espira gira con una velocidad angular omega y está en un campo magnético B uniforme. En este caso que hemos dibujado aquí, esta es la vista frontal de la espira y el campo magnético B es ortogonal al plano de la espira en la posición inicial, en el tiempo t igual a 0. Todos los puntos del espacio tienen pues el mismo campo magnético, puesto que es uniforme. Aquí damos una vista lateral de la espira y vemos la espira en posición t igual a 0, vamos a considerar que sea la posición vertical, el campo magnético B, y la espira al cabo de un tiempo t gira a un ángulo alfa en esta posición. La espira, por lo tanto, generará una fuerza electromotriz debido a la variación del flujo magnético en el interior de dicha espira. Esa fuerza electromotriz se produce en los bornes A y D
que consideramos muy cerca, no en contacto, pero suficientemente cerca para considerar que el flujo corresponde a todo el área encerrada por el rectángulo de la espira, considerando las dos dimensiones, 2R por A. Si hubiera un circuito exterior que cerrara todo el circuito de la espira con el exterior, se produciría una corriente que sería naturalmente también alterna, que circularía por todo el sistema. Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos esa fuerza electromotriz a partir primero de la ley de Faraday. La fuerza electromotriz entre A y D, que llamaremos epsilon sub AD, será igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El flujo magnético en una posición correspondiente al tiempo t, que puede ser la indicada aquí de trazos de la espira en la vista lateral, ese flujo será igual al producto escalar del campo magnético B por el vector superficie S. El vector superficie S es un vector ortogonal al plano de la espira en cualquier posición, que tiene de módulo precisamente el área que encierra dicha espira. Este producto nos define el flujo porque B es uniforme en todo el espacio. Si no fuera uniforme, habría que integrar el campo B por la diferencial de superficie vector y extender esa integral a toda la superficie de la espira. En este caso, superficie encerrada por la espira. En este caso es bastante simple porque el campo magnético B, ya digo, es uniforme. Entonces este producto escalar será igual al producto de los módulos, que es B por el módulo de del vector superficie, que es 2R por A. R es por lo tanto la distancia del eje de giro al extremo superior y al extremo inferior de dicha espira. Será igual pues a B por el módulo del vector S, que es el área 2R por A, y esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman B y S. B y S forman el mismo ángulo alfa que ha girado la espira en un tiempo t. Luego será por el coseno de alfa. Alfa será igual a omega por t, puesto que la velocidad angular es constante. Luego entonces phi será igual el flujo a B por 2R por A por el coseno de omega t. La fuerza electromotriz la obtendremos derivando respecto al tiempo esta expresión. Será igual a menos esta parte que es constante, B por 2R por A, y ahora la derivada del coseno, que es el menos seno, por lo tanto el menos pasa a ser más por el seno de omega t por la derivada de omega t. Como omega es constante, la derivada respecto al tiempo será omega. Luego esta es la expresión de la fuerza electromotriz a partir de la ley de Faraday. Vamos a calcular la misma fuerza electromotriz a partir del movimiento de la espira, teniendo en cuenta que todos los puntos de la espira adquieren una velocidad v debido a la velocidad angular de giro, y por lo tanto las cargas internas que se pueden mover dentro del conductor de la espira
estarán sometidas a esa velocidad v. Debido al campo B también se producirá una fuerza sobre esas cargas móviles. La fuerza magnética para una carga Q que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B es igual a Q por el producto vectorial de v velocidad por el campo magnético B. Dentro del conductor de la espira se formará pues un campo electromotor que será el que origine la fuerza electromotriz. Este campo electromotor es un campo que será igual a la fuerza por unidad de carga F partido por Q, que será igual al producto de la velocidad de los puntos de la espira por el campo magnético B. Entonces la fuerza electromotriz será igual a la circulación de ese campo electromotor dentro del circuito de la espira. Por lo tanto, esa circulación es igual a la integral del producto escalar del campo electromotor por la diferencial de longitud vector, con un sentido de circulación en toda la espira. Si sustituimos su m por su valor, nos queda que esto es igual a la integral del producto vectorial de la velocidad de los puntos de la espira en el giro por el campo magnético B, y ese producto vectorial multiplicado escalarmente por el vector diferencial de L, que hemos representado también aquí. Vamos a ver qué vale esta circulación en los distintos tramos de la espira. En los tramos 4.1 y 2.3, que son ortogonales al eje de giro, este producto vectorial V vectorial B es ortogonal a dichos tramos, o sea que estamos en los tramos 4.1 y 2.3. El producto V por B, la velocidad de todos los puntos de estos tramos está en el plano ortogonal al eje de giro, y el campo magnético B también está en ese plano. Luego el producto vectorial de V por B es ortogonal a diferencial de L, puesto que los dos vectores, vector velocidad y vector campo B, están en el plano ortogonal al eje de giro, y el eje de giro es ortogonal a diferencial de L. Luego este producto vectorial da un vector que es paralelo al eje de giro. Luego es ortogonal a diferencial de L, puesto que diferencial de L es ortogonal al eje de giro. Luego este producto escalar de dos vectores que son ortogonales es nulo. Luego la circulación en estos tramos es cero. Vamos a los tramos 1, 2 y 3, 4. En el tramo 1, 2, el producto vectorial de V por B, como ocurría aquí también, es paralelo al eje de giro, porque como ya he dicho antes, V está en el plano ortogonal al eje de giro. Luego V por B es un vector paralelo al eje de giro y por lo tanto paralelo a este lado. Además, el sentido del producto vectorial V por B, lo vemos aquí, está dirigido precisamente, según en esta vista lateral, hacia adentro de la pizarra, y aquí en esta vista
estaría dirigido en el mismo sentido que diferencial de L. Este producto vectorial V por B en el tramo 1, 2 es constante, porque B es constante, y el vector V también es idéntico en todos los puntos del tramo 1, 2, porque está todos los puntos a la misma distancia del eje de giro. Luego la velocidad, el módulo de la velocidad es igual a R por omega. R es la distancia, como dijimos antes, de este lado al eje de giro. Luego el producto vectorial V por B, puesto que V también tiene la misma dirección en todos los puntos, el mismo sentido, es constante para el tramo 1, 2. Luego lo puedo sacar fuera de la integral. Si es constante, lo puedo sacar fuera de integral, con lo que me queda que el producto vectorial V por B para el tramo 1, 2, y con el 3, 4 sucede lo mismo, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral multiplicado escalarmente por la integral de diferencial de L de 1 a 2. Esta suma de la diferencial de L de 1 a 2 me da un vector que va de 1 a 2 y que tiene de módulo A. Como V vectorial B tiene la misma dirección y el mismo sentido, si aplicamos la regla del sacacorchos a V vectorial B, vemos que tiene el mismo sentido que diferencial de L. Luego este producto escalar es el producto de los módulos directamente. V vectorial B, su módulo será el módulo de la velocidad, que es R por omega, por el módulo de B, por el seno de alfa, que es el ángulo que forma V con B. Y eso multiplicado por el módulo de la integral de 1 a 2 de diferencial de L, que hemos dicho que es A. Luego esto es la circulación de 1 a 2 en el tramo 1, 2 paralelo al eje de giro. En el tramo 3, 4, que también es paralelo al eje de giro, ocurre prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el ángulo entre la velocidad V y el vector campo B, campo magnético, es beta en vez de alfa, como se ve aquí, pero beta es el suplementario de alfa. O sea que en el tramo 3, 4, esto es para el tramo 1, 2, en el tramo 3, 4 sería R por omega por B por el seno de beta y por A. Y ya he dicho que beta es el suplementario de alfa. Si beta es el suplementario de alfa, los senos de beta y alfa son los mismos. Luego yo puedo poner aquí alfa. Esto sería para el tramo 3, 4. Coinciden las dos expresiones. Alfa es omega por T. Luego entonces la expresión de la fuerza electromotriz obtenida con este método es igual a 2 veces R por omega por B por el seno, en vez de alfa voy a poner omega por T, y por A. Como vemos, esta expresión coincide con la anterior. No están ordenados igual los factores, pero por ejemplo B y B está aquí, 2R y 2R, A y A, omega y omega, y seno de omega t, seno de omega t. En esta expresión la hemos calculado
a partir de la velocidad lineal en los puntos de la espira, cuando gira la espira con velocidad angular omega. Luego, si la velocidad lineal es igual a r por omega, como estamos considerando aquí en los tramos paralelos, omega tiene que venir dado en radianes por segundo, si utilizamos el sistema internacional de unidades. En cuanto al tiempo se entiende. Lo de radianes tienen que ser siempre radianes, porque si no esta expresión no es correcta. Luego, en esta expresión, omega tiene que venir dado en radianes por segundo, puesto que la hemos calculado a partir de las velocidades lineales de los puntos de la espira. Y si esta expresión la queremos igualar a esta, aquí también tiene que ser omega en radianes por segundo, porque si fuera omega, la tuviéramos en otras unidades, no coincidirían los dos valores. Luego, sea cual sea la forma en la que calculamos esta fuerza electromotriz, que como ya dije antes es una fuerza electromotriz alterna, es una fuerza electromotriz senoidal, cambia de sentido constantemente según una función seno, pues hay que utilizar para la velocidad angular en las unidades radianes por segundo. Por segundo si utilizamos las demás unidades del sistema internacional, como son el voltio, el amperio, el ohmio, etc. Bueno, pues entonces está claro que para cualquier magnitud que queramos calcular en corriente alterna tenemos que utilizar para omega radianes por segundo.